Cuando les conté que pasé el examen de la barra, la madre de mi novio dijo, bajaron los estándares este año. Toda la familia estalló en carcajadas alrededor de la mesa de acción de gracias mientras yo estaba sentada sosteniendo mi carta de aprobación de la barra estatal, y mi novio Thomas simplemente continuó comiendo su pavo como si nada estuviera pasando. No, en serio, ¿cómo pasaste? Asististe a esa universidad estatal, ¿verdad? Su madre, Kendall, se estaba secando las lágrimas de tanto reír. Escuché que dejan que cualquiera tome el examen ahora. Trofeos de participación para todos. Su hermano, Andrew, que reprobó la barra 3 veces, intervino. Deben haber calificado con base en una curva. De ninguna manera tuviste una puntuación más alta que la mía. Y yo fui a Princeton. Él no había ido a Princeton, había ido a un colegio comunitario. Luego se transfirió a una universidad en línea, pero su familia reescribió la historia. Estudié durante 2 años y pasé en mi primer intento. Kendall se rió más fuerte. Primer intento. Probablemente sintieron lástima por ti. Una chica de tu origen esforzándose tanto. Probablemente te dieron puntos por lástima. Mi origen era clase media al igual que el de ellos, pero actuaban como si yo hubiera crecido en la pobreza. No existen puntos por lástima en el examen de la barra. Thomas finalmente habló, pero no para defenderme. Quizás tuvo suerte, opción múltiple, ¿verdad? Incluso adivinando llegas a algún lugar. No era solo opción múltiple, y él lo sabía, porque se lo había explicado 100 veces. Quedé en el percentil 91. Su padre Richard casi se atragantó con el vino. 91. Eso es imposible. Thomas, muéstrame sus resultados. Obviamente está confundida sobre cómo funcionan los percentiles. Aparté la carta. Leí correctamente. Ahora soy una abogada licenciada. Kendall se levantó y vino hacia mí. Cariño, necesitamos hablar sobre honestidad en esta familia. Si te vas a casar con Thomas, no puedes comenzar con mentiras. Está bien que hayas fallado. Andrew falló 3 veces y todavía lo amamos. Pero Andrew es diferente. A él le tocaron preguntas más difíciles. Discriminan a los hombres blancos ahora. Andrew asintió ansiosamente. Exactamente. Probablemente te dieron preguntas más fáciles. Cuotas de diversidad. Los miré. Soy blanca. ¿Qué cuota de diversidad llenaría? Kendall tenía una respuesta lista. Cuota para mujeres. Necesitan más abogadas para parecer progresistas, aunque no estén calificadas. Ella nunca había ido a la universidad, pero se sentía superior porque se había casado con un hombre rico. He estado en la Facultad de Derecho durante 3 años. Ustedes fueron a mi graduación. Thomas se encogió de hombros. Pensamos que era una de esas facultades de derecho fáciles, tipo en línea o algo así. Dije, fui a la universidad estatal con un excelente programa de derecho. Me llevaste al campus cientos de veces. Richard tomó su teléfono. Estoy buscando las tasas de aprobación y dice aquí que solo el 30% pasa en el primer intento. De ninguna manera estás en ese 30%. Le mostró el teléfono a todos como si fuera prueba de que yo estaba mintiendo. Kendall caminó hacia el refrigerador donde yo exhibía mis notas con orgullo. Esto es obviamente falso. Nadie saca la nota máxima en todo en la Facultad de Derecho. Thomas, ¿sabías que ella estaba fabricando documentos? Mi propio novio estaba sugiriendo que falsifiqué mi historial. Llamen a la escuela entonces. Verifiquen ahora mismo. Kendall ya estaba marcando. Sí, necesito verificar los registros de una alumna. Su nombre es... Ella lo puso en altavoz. La secretaría confirmó todo. Mis notas, mi graduación, mi clasificación en la clase. Tercer lugar de 200. Thomas no me defendió, solo me miró con desconfianza. Pasabas mucho tiempo en el horario de atención de los profesores. Me levanté. Me voy. Kendall me agarró del brazo. No puedes irte. No hemos terminado de discutir tus mentiras. Miré su mano en mi brazo. Tócame de nuevo y te demando por agresión. Soy abogada ahora, ¿recuerdas?
Thomas estuvo de acuerdo. Ella tiene razón. Sin mí eres solo una abogada más ahogada en deudas. Mi familia tiene conexiones y podemos asegurar que nunca trabajes en un bufete de verdad. Rachel estaba grabando con su celular. Esto va para las memorias de la familia, la vez que la novia de Thomas fingió ser inteligente. Caminé hacia la puerta. Thomas, se acabó. Él se rió. ¿Estás terminando conmigo? ¿Por qué? ¿Porque mi familia tiene expectativas realistas sobre tus habilidades? Kendall sonrió con desdén. Ella volverá. ¿A dónde más iría? ¿Quién más querría a una mujer que miente sobre sus logros? 6 meses después, yo estaba trabajando en la oficina del fiscal de distrito cuando Andrew fue arrestado por conducir ebrio. El archivo del caso aterrizó en mi escritorio el lunes por la mañana con una nota adhesiva amarilla de mi supervisor. Lo tomé y vi el nombre escrito en la parte superior, Andrew Miller. Mi mano comenzó a temblar antes incluso de abrir la carpeta. El informe de arresto mostraba que estaba conduciendo con un nivel de alcohol en la sangre de 0,17, casi el doble del límite legal. Habían pasado 6 meses desde que salí de esa cena de acción de gracias, y ahora enfrentaría a su familia nuevamente en un tribunal donde no podrían descartarme o burlarse de mis credenciales. Pasé el resto de la mañana leyendo cada página del archivo. Este no era el primer DUI, conducir bajo la influencia de Andrew. Hace 3 años había sido arrestado por lo mismo, pero su padre contrató a un abogado caro que logró que se retiraran los cargos por un tecnicismo. Los cargos actuales eran más serios: DUI, conducción temeraria y huir de la escena de un accidente menor. El informe policial decía que había raspado un auto estacionado en Maple Street antes de conducir 3 cuadras más. Un testigo llamó al 911 después de verlo zigzaguear por la línea central. El oficial que efectuó el arresto lo encontró desplomado sobre el volante en un semáforo en rojo, con una botella de vodka abierta en el asiento del pasajero. Cerré el archivo y miré la pantalla de mi computadora. Mi teléfono sonó durante el almuerzo y vi el nombre de Cherry en la pantalla. Ella había visto el nombre de Andrew en los registros del tribunal esa mañana y quería nomás asegurarse de que yo estuviera bien. Le dije que me estaba bien, que era solo otro caso más, pero mi voz falló cuando admití que tenía miedo de ver a la familia de Thomas en un ambiente profesional, después de todo lo que me dijeron. Ella me recordó que me había ganado mi puesto en la fiscalía y que tenía todo el derecho de procesar este caso. Cuando regresé a mi escritorio, Caitlin estaba allí mirando el archivo del caso que dejé abierto. Preguntó si había un conflicto de intereses que ella necesitara saber. Le expliqué mi historia con la familia del acusado, cómo salí con su hermano por 2 años, cómo me trataron en acción de gracias. Ella escuchó sin interrumpir y luego dijo que a menos que hubiera salido con el propio Andrew, yo estaba libre para procesar el caso y que ella supervisaría de cerca para asegurar que todo permaneciera profesional y correcto. La audiencia de lectura de cargos estaba programada para el jueves por la mañana, lo que me daba 3 días para prepararme. Saqué todos los casos de DUI de los últimos 5 años y leí los precedentes y pautas de sentencia hasta conocer esta área del derecho mejor que cualquier cosa que estudié para el examen de la barra. Tomé notas sobre casos similares donde los acusados dejaron escenas de accidentes, sobre niveles de alcohol en sangre tan altos, sobre cargos anteriores desestimados. El miércoles por la noche no pude dormir. Me imaginaba a Kendall acorralándome en el pasillo del tribunal o a Richard intentando intimidarme de la manera en que amenazó con ponerme en la lista negra de todos los bufetes del estado. A las 3 de la mañana me levanté y me paré frente al espejo del baño, practicando mi declaración inicial. Repetí 15 veces hasta que mi voz sonó firme y segura, en lugar de temblorosa y nerviosa. El jueves por la mañana llegué al tribunal 1 hora antes, vistiendo mi traje azul marino más profesional. El alguacil me reconoció de casos anteriores y conversamos sobre las solicitudes de ingreso a la universidad de su hija mientras esperaba en el pasillo. La conversación ayudó a calmar mis nervios antes de que tuviera que enfrentar a cualquier miembro de la familia de Thomas que apareciera para apoyar a Andrew.
Kendall y Richard llegaron 15 minutos antes del inicio previsto de la audiencia. Observé desde el otro lado del pasillo, mientras pasaban junto a mí sin reconocerme al principio. Entonces, los ojos de Kendall se posaron en mi rostro, y todo el color desapareció de sus mejillas. Ella agarró el brazo de Richard y comenzó a susurrar urgentemente mientras señalaba en mi dirección. Pude ver el shock y la ira extendiéndose por su rostro al darse cuenta de quién era yo. Thomas apareció justo antes de que nos llamaran al tribunal. Realmente comenzó a caminar hacia mí antes de que el alguacil se interpusiera entre nosotros y explicara que los fiscales no podían tener conversaciones privadas con familiares de los acusados. La expresión en el rostro de Thomas, cuando entendió que yo era la fiscal a cargo del caso de su hermano, hizo que los 6 meses de duda y dolor casi valieran la pena. Entramos al tribunal y tomé mi lugar en la mesa de la acusación. Andrew se paró al lado de su abogado defensor, un hombre llamado Declan Hardy, a quien reconocí de otros casos. Andrew no me miraba. Se formaba sudor en su frente, aunque el tribunal estaba lo suficientemente frío como para ver mi aliento cuando hablaba. El juez miró los papeles frente a él mientras Declan se levantaba y se aclaraba la garganta. Habló sobre los lazos de Andrew con la comunidad, la presencia de su familia en el tribunal, su empleo estable en la empresa de su padre. Mencionó la falta de condenas previas y pidió una fianza razonable con condiciones estándar. Escuché cada palabra e hice notas en mi blog legal sobre lo que necesitaba refutar. Cuando Declan terminó, el juez se volvió hacia mí y pidió la posición del Estado sobre la fianza. Me levanté y sentí mis piernas firmes a pesar de mi pulso acelerado. Describí el DUI anterior, desestimado, de hace 3 años, que mostraba un patrón de comportamiento. Describí cómo Andrew dejó la escena después de golpear el auto estacionado, lo que demostraba una voluntad de huir de la responsabilidad. Solicité una fianza de $50,000 con la instalación obligatoria de un dispositivo de bloqueo de encendido en cualquier vehículo que él condujera. Declan objetó y dijo que el caso anterior fue desestimado y no debería influir en las consideraciones de fianza. El juez pidió mi respuesta y cité la jurisprudencia relevante sobre considerar cargos desestimados al evaluar el riesgo de fuga y el peligro para la comunidad. El juez asintió lentamente y anunció que la fianza se fijaría en $40,000 con el requisito del bloqueo de encendido. Programó la audiencia preliminar para dentro de 3 semanas y le recordó a Andrew que cualquier violación de las condiciones de la fianza resultaría en la revocación inmediata. El oficial llamó al siguiente caso y todos reunimos nuestros materiales para salir. Caminé hacia las puertas del tribunal y escuché la voz de Kendall subiendo detrás de mí. Le estaba diciendo a Richard que yo claramente estaba abusando de mi posición para atacar a su familia, que esto era venganza personal disfrazada de acusación. Sus palabras resonaron por el tribunal, pero mantuve mis ojos al frente y pasé por las puertas hacia el pasillo. Mis manos temblaban mientras caminaba hacia el ascensor, pero no me permití mirar atrás o responder. Las puertas del ascensor se cerraron y finalmente solté el aliento que había estado conteniendo desde que el juez anunció su decisión. De vuelta en la oficina, tiré mis archivos en el escritorio y me senté pesadamente en la silla. Caitlin apareció en mi puerta en minutos y preguntó cómo fue la audiencia. Le conté sobre el argumento de fianza de Declan, sobre mi respuesta citando el caso anterior desestimado de Andrew, sobre el juez fijando la fianza en $40,000 con el dispositivo de bloqueo. Entonces mencioné la acusación de Kendall en el pasillo sobre mí, abusando de mi posición para venganza personal. Caitlin se rió y se apoyó en el marco de la puerta diciendo que era un comportamiento completamente estándar de los miembros de la familia cuando sus seres queridos enfrentaban consecuencias reales por primera vez. Añadió que mi recomendación de fianza fue en realidad más indulgente de lo que ella habría sugerido. Dado el historial de Andrew de tener un DUI anterior, desestimado por abogados caros, me dijo que manejé todo exactamente bien y que el juez estuvo claramente de acuerdo con base en su decisión.
Sus palabras calmaron algo ansioso en mi pecho y logré sonreír por primera vez desde que vi el rostro de Kendall en el tribunal. Esa noche mi timbre sonó y encontré a Sherry allí con bolsas de comida y 2 botellas de vino. Pasó junto a mí entrando a mi apartamento y comenzó a desempacar la comida en mi mesa de centro sin esperar invitación. Nos sentamos en mi sofá con platos de pad thai y ella me pidió que le contara todo sobre la audiencia. Describí el shock de Kendall cuando me reconoció por primera vez. Thomas, intentando acercarse a mí antes de que el alguacil lo detuviera. El rostro sudoroso de Andrew durante los procedimientos, la ira mal contenida de la familia cuando el juez fijó la fianza más alta de lo que esperaban. Sherry escuchó y comió sus fideos, y finalmente dijo que lo manejé con más gracia de la que merecían. Señaló que mi profesionalismo probablemente dejó a Kendall aún más irritada de lo que cualquier confrontación personal podría haberla dejado. Me recordó que hace 6 meses yo estaba sentada en su mesa de acción de gracias mientras se reían de mis resultados del examen de la barra, y ahora yo estaba procesando a su hijo en un caso criminal. Brindamos y sentí que un nudo se deshacía en mis hombros, que había estado tenso desde el jueves por la mañana. En las 2 semanas siguientes me lancé a la preparación para la audiencia preliminar. Programé una entrevista con el oficial de arresto y pasé 2 horas examinando su informe línea por línea. Él me guió por toda la parada de tráfico, desde notar la conducción errática de Andrew hasta encontrarlo desplomado sobre el volante a 3 cuadras de la escena del accidente. Tomé notas detalladas sobre cada observación y procedimiento que siguió. Luego, solicité las imágenes de la cámara del tablero del departamento de policía y las vi 15 veces en mi oficina. El video mostraba el auto de Andrew desviándose entre los carriles en una calle concurrida justo después de las 9 de la noche. Invadió el carril contrario 2 veces antes de volver bruscamente. Luego llegó a centímetros de golpear a una mujer, cruzando en el paso de peatones, lo suficientemente cerca como para que ella saltara de regreso a la acera y dejara caer sus bolsas de compras. 30 segundos después, el video lo capturó raspando un Honda estacionado y continuando la conducción por 3 cuadras más antes de detenerse. Una semana antes de la audiencia, Declan presentó una moción para suprimir los resultados del alcoholímetro. Su argumento alegaba que el oficial no había seguido el protocolo adecuado para administrar la prueba. Leí la moción 3 veces y sentí que se me caía el estómago. Si la evidencia del alcoholímetro fuera descartada, toda la acusación de Dewey podría desmoronarse. Pasé todo ese fin de semana en mi apartamento rodeada de manuales de procedimiento y documentos de capacitación. Investigué cada requisito para la administración del alcoholímetro en nuestro estado. Llamé al departamento de policía y solicité copias de los registros de calibración y bitácoras de mantenimiento de los dispositivos. Revisé las certificaciones de capacitación del oficial y encontré documentación de su finalización del curso estandarizado de prueba de sobriedad en campo, solo 4 meses antes del arresto de Andrew. La audiencia sobre la moción de supresión tuvo lugar en un tribunal más pequeño que la lectura de cargos. Llegué temprano y monté mis materiales de presentación mientras Declan arreglaba sus archivos en la mesa de la defensa. El juez entró y ambos nos pusimos de pie hasta que se sentó. Declan presentó su argumento primero, alegando que el oficial falló en observar a Andrew por los 15 minutos requeridos antes de administrar el alcoholímetro. Sugirió que esta violación de protocolo significaba que los resultados no eran confiables y deberían ser excluidos de las pruebas. Cuando llegó mi turno, llamé al oficial a testificar. Él testificó sobre sus 8 años de experiencia y su reciente certificación de capacitación. Lo guié por cada paso que tomó durante el arresto de Andrew. Explicó cómo observó a Andrew desde el momento de la parada de tráfico hasta las pruebas de sobriedad en campo y luego durante el transporte a la estación. Mantuvo observación constante por más de 30 minutos antes de administrar el alcoholímetro. Declan hizo el contrainterrogatorio e intentó crear dudas sobre los registros de calibración del dispositivo. Yo tenía las bitácoras de mantenimiento listas y presenté documentación probando que el dispositivo había sido mantenido y certificado adecuadamente solo 2 semanas antes del arresto de Andrew. Los registros
Mostraban verificaciones regulares de calibración y todos los resultados dentro de los rangos aceptables. El juez revisó los documentos que envié y le preguntó a Declan si tenía alguna prueba de que no se siguieron los procedimientos adecuados. Declan admitió que no tenía pruebas directas, pero mantuvo que el informe del oficial carecía de detalles suficientes sobre el periodo de observación. El juez negó la moción de supresión y decidió que los resultados del alcoholímetro serían admisibles en el juicio. Arreglé mis archivos y miré hacia la galería donde Richard estaba sentado con la mandíbula apretada. Kendall se inclinó para susurrar algo a Thomas, quien tomó tiempo libre del trabajo para asistir a esta audiencia, tal como lo hizo para la lectura de cargos. Los tres me miraron con ira escrita en sus rostros mientras pasaba por su fila hacia la salida. Mantuve mi expresión neutral y mis ojos al frente hasta llegar al pasillo. Estaba caminando por el garaje hacia mi auto cuando escuché pasos detrás de mí. Thomas llamó mi nombre y me detuve, pero no me di la vuelta. Dio la vuelta para encararme y preguntó si podíamos hablar. Dijo que entendía ahora que debería haberme defendido en el Día de Acción de Gracias. Su voz era tranquila y miraba el suelo de concreto en lugar de encontrar mis ojos. Le dije que no teníamos nada que discutir fuera del tribunal, ya que yo estaba procesando el caso de su hermano. Cualquier conversación entre nosotros podría ser vista como contacto inapropiado, y yo no comprometería mi ética profesional. Dio un paso más cerca y dijo que solo quería 5 minutos para disculparse. Di un paso atrás y le recordé que él podría ser llamado como testigo sobre los patrones de bebida de Andrew, dado que vivieron juntos por 2 años. Cualquier contacto entre nosotros podría ser considerado manipulación de testigos. La terminología legal hizo que dejara de moverse, y su expresión cambió de suplicante a frustrada. Thomas continuó intentando de todos modos, diciendo que su familia estaba equivocada sobre mí, y que verme en el tribunal le hizo darse cuenta de lo impresionantes que eran realmente mis logros. Habló sobre lo profesional que fui durante las audiencias y cuán minuciosamente preparé mis argumentos. Dijo que podía ver ahora que yo realmente era tan inteligente como mostraban mis historiales de la universidad. Lo miré directamente por primera vez desde que me alcanzó, y señalé que fue necesario que yo procesara a su hermano por conducir borracho antes de que él pudiera respetar mi título de derecho. Le dije que ese hecho revelaba todo lo que necesitaba saber sobre su carácter y los valores de su familia. Hace 6 meses, yo estaba sentada a la mesa de su familia, sosteniendo mis resultados del examen de la barra, mientras todos reían y sugerían que yo había fabricado mis historiales. Ahora, él quería disculparse porque finalmente vio pruebas de mi competencia en un contexto que no podía descartar. Me di la vuelta y caminé hacia mi auto mientras él se quedaba allí viéndome irme. Lo observé irse y me senté en mi auto por 20 minutos intentando hacer que mis manos dejaran de temblar. El volante se sentía frío bajo mis palmas y continué repasando sus palabras sobre finalmente respetarme porque me vio en el tribunal. Aquello no era respeto, era solo él siendo forzado a reconocer la realidad cuando ya no podía ignorarla. Conduje de vuelta a la oficina e intenté concentrarme en el papeleo, pero continué mirando la misma página sin leer nada. Caitlin golpeó la pared de mi cubículo alrededor de las 3 y preguntó si tenía tiempo para discutir una nueva asignación de caso. Me llevó a una sala de conferencias donde archivos cubrían toda la mesa y explicó que estaba procesando un gran caso de fraude, involucrando a un asesor financiero que robó ahorros de jubilación de clientes ancianos y necesitaba a alguien para ayudar en la preparación de testigos y estrategia de juicio. Yo sería la segunda fiscal, lo que significaba que lidiaría con algunos testigos y argumentos, pero ella lideraría el caso. Le dije que estaría honrada de trabajar con ella y sonrió diciendo que me solicitó específicamente porque mi preparación en el caso de Andrew impresionó a todos en la oficina. En las 2 semanas siguientes aprendí más sobre trabajo de juicio que lo que un semestre entero de Facultad de Derecho me había enseñado.
Caitlin me mostró cómo organizar evidencias para impacto máximo, cómo preparar testigos sin darles las respuestas, cómo anticipar estrategias de defensa y combatirlas antes de que se desarrollaran. Pasamos horas revisando documentos financieros y construyendo una línea de tiempo del esquema de fraude. Declan había presentado un aviso indicando que planeaba argumentar que las pruebas no sustentaban la acusación de conducción temeraria, alegando que la conducción errática de Andrew podría haber sido causada por una emergencia médica en lugar de intoxicación. Yo había preparado respuestas para cada argumento posible que él pudiera hacer. La noche anterior a la audiencia, estaba revisando mis notas una última vez cuando Sherry llamó para decirme que Rachel había publicado una foto en las redes sociales. Abrí la cuenta de Rachel y vi a toda la familia reunida en una mesa de restaurante con una leyenda sobre apoyarse unos a otros en tiempos difíciles. Alguien me había etiquetado en los comentarios preguntando si yo era la fiscal en el caso de Andrew. Cerré mi laptop e intenté dormir, pero continué pensando en enfrentarlos a todos en el tribunal nuevamente. La audiencia preliminar comenzó a las 9. Llegué temprano y monté mis exhibiciones mientras el oficial arreglaba el tribunal. Kendall y Richard entraron primero y se sentaron en la primera fila de la galería. Thomas llegó unos minutos después y se sentó al lado de ellos. Rachel apareció justo antes de que el juez entrara cargando el teléfono como si fuera a intentar grabar nuevamente hasta que el oficial le avisó que no se permitían cámaras en el tribunal. El juez llamó al caso y me levanté para presentar las pruebas. Conecté mi laptop a la pantalla del tribunal y comencé con las imágenes de la cámara del tablero. El video mostraba el auto de Andrew zigzagueando entre los carriles en una calle concurrida, cruzando la línea central 2 veces y casi golpeando a un peatón en el cruce antes de raspar un auto estacionado y continuar por la calle. Observé la expresión del juez volverse cada vez más serias a medida que pasaba la grabación. El casi atropello del peatón fue particularmente malo. El auto de Andrew llegó a centímetros de golpear a una mujer cruzando legalmente con la señal de peatón. Escuché a Kendall jadear desde la galería cuando pasó ese momento y pausé el video para dejar la imagen en la pantalla. El juez se inclinó para estudiar el cuadro congelado, mostrando cuán cerca estuvo Andrew de matar a alguien. El oficial de arresto asumió el estrado a continuación y lo guié por su testimonio. Describió responder a una llamada sobre un accidente con fuga y encontrar el auto de Andrew a 3 cuadras de distancia, detenido mitad en la acera con el motor aún encendido. Andrew estaba desplomado sobre el volante. El oficial golpeó la ventana y Andrew no respondió al principio. Cuando finalmente miró hacia arriba, sus ojos estaban rojos y desenfocados. El oficial abrió la puerta e inmediatamente sintió olor a alcohol. Andrew no podía mantenerse de pie sin apoyo, y su habla era tan arrastrada que el oficial no podía entender la mayor parte de lo que decía. Cuando se le pidió recitar el alfabeto, Andrew llegó a la letra G antes de detenerse y mirar fijamente al oficial. El oficial notó una botella de vodka abierta en el asiento del pasajero, con cerca de un cuarto del líquido restante. Andrew se negó a decir cuánto había bebido o cuándo comenzó a beber. El alcoholímetro en el lugar mostró 0,19 y la prueba oficial en la estación una hora después aún mostraba 0,17. Declan hizo el contrainterrogatorio del oficial e intentó sugerir que Andrew podría estar pasando por una emergencia médica que imitaba intoxicación. El juez tardó cerca de 30 segundos en tomar su decisión. Encontró causa probable en todos los cargos, incluyendo el de la conducción temeraria y la fuga de la escena de un accidente. Programó el caso para juicio en 6 semanas y marcó una conferencia previa al juicio para dentro de 3 semanas. Mientras caminaba hacia la salida del tribunal, pasé por la fila donde Richard estaba sentado. Se estaba inclinando para susurrarle a Declan y escuché que decía que necesitaban un abogado mejor, alguien con conexiones que pudiera hacer que esto desapareciera. La respuesta de Declan fue tranquila, pero clara. Le dijo a Richard que la evidencia era lo que era,
independientemente de quién presentara la defensa y que cualquier abogado competente daría el mismo consejo que él estaba a punto de dar. 2 días después, Declan llamó al número de mi oficina y preguntó si tenía tiempo para discutir una posible negociación de culpabilidad. Reconoció que la evidencia era fuerte, particularmente la grabación de la cámara del tablero, mostrando el casi atropello. Sugirió que Andrew se declararía culpable de los cargos de DUI y conducción temeraria, a cambio de la retirada del cargo de fuga de la escena. A cambio de la confesión de culpa quería una recomendación de tiempo mínimo de cárcel y servicio comunitario máximo. Le dije que necesitaba discutirlo con mis supervisores y le devolvería la llamada. Caminé por el pasillo hasta la oficina de Caitlin y expliqué la oferta. Ella sacó el registro de Andrew en la computadora y confirmó que esta sería su primera condena, a pesar del DUI anterior desestimado. Sugirió que habláramos con Roy Cameron antes de tomar una decisión. Encontramos a Roy en su oficina revisando archivos de casos y expusimos la situación. Escuchó atentamente y preguntó sobre la fuerza de nuestras pruebas. Describí la grabación de la cámara del tablero y el testimonio del oficial. Roy señaló que llevar esto a juicio sería costoso para el condado y el resultado no estaba garantizado con un jurado, a pesar de las fuertes evidencias. Una confesión de culpa con consecuencias reales serviría adecuadamente a la justicia y ahorraría recursos para casos que realmente necesitaran ir a juicio. Caitlin estuvo de acuerdo y dijo que deberíamos aceptar el acuerdo, pero con términos específicos que garantizaran que Andrew enfrentara un castigo significativo. Regresé a mi oficina y redacté un correo electrónico para Declan, delineando nuestra aceptación del acuerdo con términos específicos. Serviría 45 días en la cárcel del condado sin liberación anticipada. Debe completar 200 horas de servicio comunitario dentro de un año. Debe asistir a consejería obligatoria sobre alcohol por un año completo con prueba de asistencia. Debe pagar todo el dinero para reparar el auto dañado, incluyendo cualquier costo que la propietaria tuvo con vehículo alquilado. Perdería la licencia de conducir por 18 meses, comenzando inmediatamente. Después de recuperar la licencia, debe tener un dispositivo de bloqueo de encendido instalado en cualquier vehículo que conduzca por 2 años. Leí los términos 3 veces para asegurarme de que no me había perdido nada. Luego, envié el correo a Declan y copié a Caitlin y Roy. Me recosté en la silla y sentí algo cercano a la satisfacción. Andrew enfrentaría consecuencias reales por conducir borracho y casi matar a alguien. Su familia no podía hacer que esto desapareciera con dinero o conexiones. La evidencia era muy fuerte y los términos del acuerdo eran justos, pero firmes. La justicia realmente se estaba haciendo, independientemente de con quién jugara golf su padre o cuánto dinero gastaran en abogados. Envié el correo a Declan y pasé el resto de la tarde trabajando en la preparación de testigos para el caso de fraude. Mi teléfono sonó alrededor de las 3 y vi el número de Declan en la pantalla. Contesté y fue directo al grano diciendo que la familia de Andrew estaba presionando mucho para rechazar la oferta de acuerdo y llevar el caso a juicio. Richard aparentemente le dijo que ningún jurado en el condado condenaría a Andrew con base en su historial y carácter. Kendall continuaba insistiendo que todo fue un error y que cualquier jurado razonable vería que Andrew solo estaba teniendo una mala noche. Dejé que Declan terminara antes de responder que la decisión pertenecía a su cliente, no a los padres del cliente. Declan se quedó callado por un momento y luego dijo que hablaría con Andrew sobre las realidades de ir a juicio versus aceptar el acuerdo. Colgó y me quedé allí mirando la pantalla de mi computadora, sabiendo que Richard y Kendall probablemente estaban en la oficina de Declan ahora diciéndole cómo hacer su trabajo. Pasaron 3 días sin escuchar nada de Declan. Trabajé en otros casos e intenté no pensar en la familia de Andrew sentada alrededor de la mesa de comedor, trazando estrategias sobre cómo vencer los cargos. El miércoles por la tarde, mi teléfono sonó nuevamente y Declan sonaba cansado cuando comenzó a hablar. Me dijo que Andrew quería aceptar el acuerdo judicial, pero Richard estaba amenazando con dejar de pagar los honorarios legales si Andrew no luchaba contra los cargos en el tribunal.
Podía escuchar la frustración en la voz de Declan mientras explicaba que su cliente real quería una cosa, mientras la persona pagando las cuentas quería algo completamente diferente. Sugerí que tuviera una conversación franca con Andrew sobre quién estaba enfrentando tiempo potencial de cárcel y quién tendría que vivir con las consecuencias de cualquier decisión tomada. Le dije a Declan que necesitaba una respuesta final para el viernes, o la oferta de acuerdo expiraría e iríamos a juicio. Me agradeció por la extensión y dijo que dejaría claro a todos los involucrados que esta era la elección de Andrew. Después de colgar, caminé hasta la oficina de Caitlin y le conté sobre la situación. Ella sacudió la cabeza y dijo, eso pasa todo el tiempo con familias ricas que piensan que pueden controlar todo, incluyendo el sistema de justicia penal. El viernes por la mañana, estaba revisando archivos de casos cuando mi correo sonó con una notificación del sistema judicial. Declan había presentado la documentación aceptando el acuerdo judicial a las 8:30 de la mañana. Abrí el documento y vi la firma de Andrew en la parte inferior junto con la certificación de Declan de que su cliente entendía los términos y estaba entrando con la confesión voluntariamente. El tribunal programó la audiencia de sentencia para 2 semanas después, en una tarde de jueves. Inmediatamente comencé a trabajar en mi recomendación de sentencia, reuniendo todas las pruebas sobre el comportamiento imprudente de Andrew y la completa falta de remordimiento. También contacté a la propietaria del auto que Andrew dañó y pregunté si estaría dispuesta a proporcionar una declaración de impacto de la víctima en la audiencia. Ella me devolvió la llamada en 1 hora y dijo que absolutamente quería hablar porque aún se sentía insegura, sabiendo que alguien había conducido tan borracho en su vecindario. La semana siguiente me quedé hasta tarde la mayoría de las noches trabajando en el caso de fraude en el que Caitlin me designó como segunda silla. El miércoles por la noche, alrededor de las 7, estaba sola en la oficina revisando registros financieros cuando el seguridad llamó a mi teléfono de escritorio. Me dijo que Thomas estaba en el vestíbulo pidiendo verme. Se me cayó el estómago y le dije al guardia que informara a Thomas que yo no estaba disponible y que cualquier comunicación debería hacerse a través del abogado de su hermano. El guardia dijo que pasaría el mensaje y lo escuché hablando con alguien antes de volver a la línea y confirmar que Thomas se estaba yendo. Me quedé sentada allí por más de 10 minutos, intentando enfocarme en las hojas de cálculo frente a mí, pero mis manos temblaban demasiado para escribir correctamente. Arreglé mis cosas y salí por la entrada trasera cerca del garaje. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina y abrí mi correo de trabajo para encontrar un mensaje de Thomas enviado a las 11:30 de la noche anterior. El asunto decía, por favor, lee, y casi lo borré sin abrir, pero algo me hizo hacer clic. El correo tenía 3 párrafos y comenzaba con una disculpa por el comportamiento de su familia en acción de gracias. Dijo que había estado pensando en esa cena durante meses y se dio cuenta de lo mal que me trataron todos. Escribió que verme en el tribunal procesando a Andrew le hizo entender lo realizada que yo realmente estaba y lo equivocado que estaba al dudar de mis habilidades. El último párrafo suplicaba que le diera otra oportunidad y decía que él había cambiado desde que terminamos. Lo leí 2 veces y luego reenvié todo a Caitlin sin escribir ninguna respuesta. Ella vino a mi oficina 20 minutos después, sosteniendo una copia impresa del correo. Me dijo que documentara cualquier otro contacto de Thomas y dijo que si se convertía en un patrón, podríamos necesitar resolverlo formalmente a través del tribunal o del colegio de abogados. La audiencia de sentencia llegó el jueves por la tarde y entré al tribunal cargando una carpeta con mi recomendación y la declaración de impacto de la víctima. Andrew se sentó en la mesa de defensa al lado de Declan, vistiendo un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Kendall, Richard, Thomas y Rachel llenaron la primera fila de la galería detrás de la mesa de defensa. Tomé mi lugar en la mesa de la acusación y organicé mis notas mientras esperábamos a que la jueza entrara. El oficial pidió a todos que se levantaran y la jueza Hunter entró y se sentó detrás del estrado.
Preguntó si ambos lados estaban listos para proceder, y Declan confirmó el acuerdo judicial. Me levanté y presenté mi recomendación de sentencia, observando que Andrew no había demostrado ningún remordimiento genuino por poner a los otros en peligro, y parecía preocupado principalmente con cómo las consecuencias afectarían su propia vida. Describí la grabación de la cámara del tablero, mostrando su conducción imprudente y el casi atropello del peatón. Expliqué que Andrew dejó la escena de un accidente y fue encontrado 3 cuadras de distancia, aún demasiado borracho para recitar el alfabeto. La propietaria del auto dañado se levantó cuando la jueza preguntó si quería hablar. Dio una breve declaración sobre sentirse insegura en su propio vecindario después del incidente, sabiendo que alguien había conducido de forma tan imprudente a solo unas cuadras de su casa, donde sus hijos jugaban afuera. Kendall de repente se levantó de la galería y comenzó a hablar directamente con la jueza antes de que alguien pudiera detenerla. Dijo que su hijo era una buena persona, que cometió un error y no merecía tener su vida entera arruinada por algo tan pequeño. La expresión de la jueza se volvió fría y le dijo firmemente a Kendall que se sentara inmediatamente. La jueza Hunter explicó en una voz que resonó por todo el tribunal que dejar la escena después de causar un accidente y casi golpear a un peatón mientras estaba extremadamente borracho representaba un serio desprecio por la seguridad pública. Dijo que esto no fue un error, sino una serie de malas decisiones que pusieron a personas inocentes en riesgo. Kendall se sentó, pero pude verla secándose lágrimas de la cara. La jueza revisó el acuerdo judicial y dijo que lo estaba aceptando en su totalidad. Le dijo a Andrew que se presentaría en la cárcel del condado en una semana para comenzar a cumplir sus 45 días sin posibilidad de liberación anticipada. Pasó por cada requisito lentamente, asegurándose de que Andrew entendiera que tenía que completar 200 horas de servicio comunitario dentro de un año y participar en consejería sobre alcohol con prueba de asistencia. Explicó el valor de la restitución que debía por el auto dañado y la suspensión de la licencia de conducir por 18 meses comenzando inmediatamente. Terminó diciendo que necesitaría un dispositivo de bloqueo de encendido por 2 años después de recuperar su licencia. La jueza preguntó si Andrew entendía todos los términos y él asintió y dijo sí en voz baja. Ella le dijo que estos requisitos eran obligatorios y que el incumplimiento de cualquiera de ellos resultaría en sanciones adicionales y posible tiempo de cárcel. El oficial caminó hacia Andrew y comenzó a explicar los procedimientos para presentarse en la cárcel del condado el próximo jueves por la mañana. Kendall comenzó a llorar fuerte en la galería y Richard se levantó exigiendo saber si había un proceso de apelación para una sentencia tan injusta. La jueza miró a Richard con una expresión que podría congelar el agua. Le informó fríamente que su hijo se había declarado culpable y la sentencia era completamente estándar para estas ofensas. Añadió que tal vez Andrew debería haber pensado en las consecuencias antes de tomar el volante borracho y casi matar a alguien. La cara de Richard se puso roja, pero se sentó de vuelta sin decir nada más. La jueza dispensó a todos y reuní mis archivos mientras Declan conversaba tranquilamente con Andrew en la mesa de defensa. Salí del tribunal hacia el pasillo y fui en dirección al ascensor. Rachel vino corriendo detrás de mí con el teléfono levantado grabando video. Comenzó a gritar que yo ataqué a Andrew por causa de mi ruptura con Thomas y que todos sabían que yo estaba abusando de mi posición como fiscal. Continué caminando sin responder o hacer contacto visual con el teléfono de ella. 2 guardias de seguridad del tribunal aparecieron del pasillo lateral y uno de ellos se interpuso entre Rachel y yo. El otro guardia le dijo firmemente a Rachel que necesitaba dejar de filmar y salir del edificio. Inmediatamente ella argumentó que tenía el derecho de estar allí, pero los guardias la escoltaron hacia la salida mientras ella continuaba gritando sobre lo injusto que era todo. Entré al ascensor y apreté el botón para la planta baja, finalmente soltando el aliento que había estado conteniendo desde que Kendall se levantó en el tribunal. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja y caminé directo al garaje, entrando en mi auto antes de que cualquier otra persona del tribunal pudiera seguirme.
Mis manos temblaban mientras sostenía el volante, pero logré conducir de vuelta a la oficina sin incidentes. Caitlin estaba esperando en mi escritorio cuando llegué allí, y ella hizo un gesto hacia la sala de conferencias sin decir nada. La seguí adentro, y ella cerró la puerta detrás de nosotras antes de sacar 2 sillas en la mesa. Se sentó frente a mí y me dijo que manejé todo exactamente bien de principio a fin. La preparación del caso fue minuciosa. Mi presencia en el tribunal permaneció profesional bajo presión, y nunca dejé que la historia personal comprometiera mi juicio. Incluso cuando Kendall intentó transformar la sentencia en un circo, Roy ya la había llamado para decirle que estaba impresionado con la forma en que gestioné una situación tan difícil, y que había casos más grandes viniendo en mi dirección, porque probé que podía lidiar con la presión. Preguntó si quería almorzar para descomprimirme, y asentí porque sentarme sola en mi escritorio parecía imposible en ese momento. Caminamos 2 cuadras hasta un pequeño café que los fiscales frecuentaban y pedimos sándwiches en el mostrador. Dijo que la extrañeza nunca desaparece completamente, pero aprendes a separar lo profesional de lo personal, y eventualmente el trabajo se convierte solo en el trabajo, independientemente de quién esté involucrado. Nuestros sándwiches llegaron y comimos mientras ella preguntaba sobre mis próximas asignaciones y si me sentía lista para asumir casos más complejos. Le dije que quería continuar construyendo mi experiencia en juicios y ella sonrió y dijo que esa era exactamente la respuesta correcta. Esa noche, Sherry me encontró en mi restaurante italiano favorito en el centro y nos sentamos en una mesa de esquina cerca de la ventana. Ella pidió vino para nosotras dos antes incluso de que yo pudiera mirar el menú y levantó la copa en un brindis a mí sobreviviendo al caso más extraño de la historia legal. Brindamos y di un largo trago antes de poner la copa en la mesa y darme cuenta de que mis hombros finalmente habían caído de donde me estaban tensos cerca de mis orejas todo el día. El caso había terminado y Andrew enfrentó consecuencias reales por sus acciones, en lugar de ganar otro pase libre con el dinero y las conexiones de su familia. Me probé a mí misma que podía lidiar con el proceso de alguien ligado a mi pasado sin desmoronarme o comprometer mi ética. El mesero trajo nuestros platos de pasta y comimos mientras nos poníamos al día sobre todo menos el caso. Ella me contó sobre su nueva posición en una firma corporativa y cómo la revisión de contratos era aburrida en comparación con el drama del tribunal con el que yo lidiaba diariamente. Me reí y dije que ella podría tener un poco de mi drama si quisiera, pero ella sacudió la cabeza y dijo que prefería que su estrés viniera de punto y comas faltantes en lugar de familias hostiles. Terminamos la cena y compartimos un postre, mientras hacíamos planes para un viaje de fin de semana en algún lugar pronto, porque necesitaba un descanso del distrito legal y de todo lo asociado a la familia de Thomas. 2 semanas después, Roy me llamó a su oficina y me entregó una carpeta gruesa conteniendo informes de una docena de robos residenciales. Los casos ocurrieron todos en el mismo vecindario en los últimos 3 meses, y el detective asignado para investigar creía que estaban conectados con base en los métodos de entrada y artículos robados. Roy quería que yo coordinara con el equipo de detectives y analizara los patrones en todas las escenas de crimen para construir un caso fuerte tan pronto como identificaran un sospechoso. Llevé la carpeta de vuelta a mi escritorio y esparcí los informes en orden cronológico, estudiando los detalles de cada invasión. El ladrón siempre entraba por las ventanas o puertas traseras durante las tardes de días laborables, cuando la mayoría de los residentes estaba en el trabajo. Se llevaba pequeños electrónicos, joyas y dinero, mientras ignoraba artículos más grandes que serían más difíciles de cargar. 3 víctimas tenían imágenes de cámaras de seguridad mostrando a un hombre de ropa oscura y gorra de béisbol, pero las imágenes eran muy granuladas para identificar características faciales. Creé un mapa marcando cada ubicación y noté que progresaban en un patrón espiral moviéndose hacia afuera de un punto central. El detective dijo que esto sugería que el sospechoso vivía o trabajaba cerca del centro de la espiral y estuve de acuerdo que valía la pena enfocar la vigilancia en esa área. Me lancé al análisis de cada detalle del caso, agradecida por el trabajo que exigía mi atención total
y no dejaba espacio para pensar en nada más. Thomas me envió más de 3 correos en los días siguientes, antes de que yo los reenviara al administrador de la oficina y solicitara intervención formal. El administrador redactó una carta en papel con membrete oficial de la Fiscalía, alertando que la comunicación no deseada continua con una fiscal podría ser considerada acoso y resultar en una orden de restricción. La carta fue enviada por correo certificado, y Thomas dejó de contactarme después de que firmó el recibo. Mencioné esto a Cherry durante un café el fin de semana, y ella comenzó a reír tanto que casi escupió su bebida. Dijo que amenazar con acción legal era aparentemente mi lenguaje de amor ahora, y tal vez debería poner eso en mi perfil de citas si intentaba citas en línea. Nuevamente, puse los ojos en blanco, pero no pude dejar de sonreír porque ella no estaba totalmente equivocada sobre lo cómoda que me volví usando mecanismos legales para resolver problemas personales. La verdad era que practicar el derecho había cambiado la forma en que abordaba conflictos en todas las áreas de mi vida, y ya no me sentía impotente cuando alguien intentaba sobrepasar límites o ignorar mis límites claramente declarados. 3 meses después de la sentencia de Andrew, yo estaba en un tribunal diferente preparándome para mi primer juicio sola en un caso de agresión doméstica. El acusado supuestamente golpeó a la novia durante una discusión y ella llamó a la policía con un ojo morado y labio cortado. Su abogado era un hombre llamado Harris Webb, que practicaba desde hacía 20 años y tenía reputación de tácticas agresivas de contrainterrogatorio. Pasé semanas preparando mis testigos y revisando cada evidencia hasta conocer el caso mejor que mi propia dirección. Mi declaración inicial expuso los hechos de forma clara y simple, explicando cómo la víctima testificaría sobre la agresión y cómo el oficial que respondió describiría sus heridas y el comportamiento del acusado cuando llegó al lugar. Harris dio su apertura a continuación y argumentó que la víctima tenía un historial de mentir y que sus heridas podrían haber venido de cualquier lugar. Ella permaneció tranquila y consistente, incluso cuando Harris intentó sacudirla durante el contrainterrogatorio, trayendo a colación problemas de relación pasados, que nada tenían que ver con el hecho de que el acusado la hubiera golpeado. El oficial que atendió la llamada testificó a continuación y describió encontrar a la víctima llorando en el porche delantero con heridas visibles, mientras el acusado estaba sentado dentro de la casa negándose a salir. Inserté fotos de sus heridas como prueba y el jurado las pasó, mientras varios miembros hacían muecas ante las imágenes. Harris llamó al acusado a testificar y él alegó que la víctima lo había atacado primero y él estaba solo defendiéndose. Pero su historia contradecía la evidencia física y las observaciones del oficial. Mi argumento final se centró en la credibilidad de la víctima y del oficial en comparación con la excusa conveniente del acusado que no aparecía en ningún lugar en su declaración inicial a la policía. El jurado deliberó por menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. En su lugar sonrió y dijo que quería ofrecerme una posición en la unidad de delitos graves, lidiando con crímenes más serios como asalto a mano armada, agresión agravada y casos complejos de fraude. Era una promoción que generalmente llevaba 3 años para los fiscales alcanzar, pero mis habilidades de juicio y ética de trabajo impresionaron a todos en la oficina lo suficiente para que él quisiera moverme antes. Sentí mi garganta apretarse y tuve que tragar 2 veces antes de poder hablar para aceptar la posición. Me dijo que comenzaría la transición a la nueva unidad el mes siguiente y trabajaría con algunos de los fiscales más experimentados de la oficina que podrían enseñarme técnicas avanzadas de juicio. Agradecí y caminé de vuelta a mi escritorio, aturdida antes de tomar mi teléfono para llamar a mis padres. Mi madre contestó al segundo tono y le conté sobre la promoción antes incluso de que ella pudiera decir hola. Comenzó a llorar lágrimas de felicidad y llamó a mi padre para tomar el otro teléfono, para que ambos pudieran escuchar la noticia. La voz de mi padre vino diciendo que siempre supo que yo sería exitosa y que estaba orgulloso de cómo trabajé duro para llegar aquí. Su apoyo
Se sentía cálido y sólido y completamente diferente de la manera en que la familia de Thomas condicionaba su aprobación a que yo cumpliera con sus estándares arbitrarios. Me quedé en el teléfono con ellos por 20 minutos mientras hacían preguntas sobre la nueva posición y qué tipos de casos manejaría. Después de que colgamos, me senté en mi escritorio y me permití sentirme genuinamente feliz con mis logros, sin ninguna voz en mi cabeza cuestionando si merecía el reconocimiento. Caitlin me mandó un mensaje esa noche preguntando si quería ir a comprar trajes nuevos adecuados a mi promoción, y la encontré en una tienda departamental en el centro el sábado siguiente. Ella sacó blazers y pantalones de vestir de los percheros mientras yo probaba en el probador y modelaba cada combinación para su aprobación. Nos reímos sobre cómo Kendall insistió que yo no podría haber pasado realmente el examen de la barra, mientras yo ahora estaba siendo promovida para procesar delitos graves. Caitlin dijo que la mejor venganza era vivir bien y tener éxito por mérito propio. Y yo finalmente estaba comenzando a creer que eso era verdad en lugar de solo algo que las personas te decían para que te sintieras mejor. Compré 3 trajes nuevos y 2 pares de zapatos profesionales que me hacían sentir confiada y capaz. Cenamos después de las compras y Caitlin me contó historias sobre sus primeros días en delitos graves, alertándome sobre qué abogados de defensa jugaban limpio y cuáles intentaban todos los trucos para sacar a los fiscales del juego. Dijo que yo estaba lista para el aumento de responsabilidad y que estaba ansiosa por verme manejar casos más grandes. Estaba en la fila, revisando mi teléfono cuando escuché a alguien decir mi nombre, y miré hacia arriba para ver a Thomas a 3 metros de distancia con una mujer que no reconocí. Ella era rubia y usaba ropa cara, y parecía incómoda en el momento en que se dio cuenta de quién era yo. Thomas la presentó como su novia Sara, y ella me dio una sonrisa tensa que no llegó a los ojos. Dije que fue un placer conocerla y me volví hacia el mostrador para pedir mi café. Thomas intentó entablar conversación sobre el trabajo, pero mantuve mis respuestas breves y educadas mientras el barista Juan hacía mi bebida. Sara se quedó un poco detrás de Thomas y noté que ella miraba hacia la salida como si quisiera irse. Mi café estuvo listo en minutos y lo tomé en el mostrador y dije adiós antes de salir sin mirar atrás. No sentí nada viendo a Thomas y su nueva novia desaparecer detrás de mí, excepto un leve alivio por no ser más la mujer parada a su lado. Esa noche encontré a Sherry para nuestra cena semanal y le conté sobre el encuentro en la cafetería. Ella señaló que sentir nada era crecimiento, que la indiferencia era el verdadero opuesto del amor y que yo claramente había superado el dolor que su familia causó. Me di cuenta de que ella tenía razón porque ver a Thomas no hizo que se me cayera el estómago, o mis manos temblaran, o mi mente girara con ¿qué pasaría si sobre nuestra relación? Él era solo alguien que conocía y que tomó malas decisiones sobre a quién priorizar. Y yo había construido una carrera exitosa y una vida feliz sin él, o la aprobación de su familia. Mi carga de casos en delitos graves aumentaba cada semana. Procesé asaltos a mano armada donde los acusados robaban tiendas de conveniencia con armas. Lidié con agresiones agravadas donde las víctimas terminaban en hospitales con huesos rotos y heridas de cuchillo. Trabajé en esquemas complejos de fraude donde empresarios robaban cientos de miles de inversores a través de empresas falsas y documentos forjados. Cada caso me desafiaba de forma diferente. Abogados de defensa que inicialmente me descartaron como inexperta comenzaron a tratarme con respeto después de que gané varios juicios. Jueces me llamaban bien preparada y minuciosa en mis presentaciones. Otros fiscales me pedían consejos sobre técnicas de examen de testigos. La reputación que construí parecía merecida. A través de noches estudiando jurisprudencia y fines de semana practicando declaraciones iniciales en mi apartamento. 6 meses después de que Andrew terminó su sentencia de prisión, paré en una cafetería cerca del tribunal para almorzar. Estaba volviendo a mi auto cuando vi a alguien con chaleco naranja recogiendo basura a lo largo del camellón de la carretera.
Andrew estaba usando una de esas herramientas de agarre para recolectar latas de refresco y envases de comida rápida mientras los autos pasaban zumbando. Nuestros ojos se encontraron por tal vez 2 segundos antes de que él mirara al suelo y continuara trabajando. Él enfrentó consecuencias reales por conducir borracho y poner a personas en peligro. Tal vez aprendió algo perdiendo su licencia y pasando fines de semana limpiando carreteras. Tal vez no. De cualquier forma, hice mi trabajo y pasé al siguiente caso. Estar en el mismo auditorio donde asistía a clases de proceso penal hace 3 años se sentía extraño. Los alumnos parecían tan jóvenes y nerviosos, tomando notas sobre todo lo que yo decía sobre preparación de juicio y entrevistas con testigos. Hablé sobre encontrar un trabajo que correspondiera a sus valores, en lugar de solo perseguir salarios de grandes bufetes. Mencioné no dejar que nadie te haga dudar de tus logros o cuestionar si merecías tu éxito. Varios alumnos me abordaron después queriendo consejos de mentoría. Una mujer dijo que estaba preocupada por ser tomada en serio como fiscal, porque fue a una universidad estatal en lugar de una universidad de la Ivy League. Le dije que fui a la universidad estatal también y me gradué tercera en mi clase, y que la competencia en el tribunal importaba más que dónde obtuviste tu título. Ella pareció aliviada y pidió mi dirección de correo electrónico. Roy pasó por mi oficina el lunes siguiente con una carpeta gruesa. La tiró en mi escritorio y dijo que fui designada como segunda silla en un caso de corrupción involucrando a un miembro del consejo de la ciudad acusado de aceptar sobornos. La fiscal principal era alguien llamada Jennifer, que estaba en la oficina desde hacía 15 años y ganó algunos de los casos más grandes de la historia del condado. Trabajar de cerca con ella en un caso tan importante parecía una validación de que yo realmente había llegado como abogada. El caso involucraba a un miembro del consejo que votó para aprobar contratos de construcción a cambio de pagos en efectivo y regalos caros. Teníamos registros bancarios mostrando depósitos que correspondían a las fechas de votos importantes. Teníamos llamadas telefónicas grabadas, donde el miembro del consejo discutía valores de pago. Teníamos testimonio del dueño de la empresa de construcción, que acordó cooperar a cambio de cargos reducidos. Jennifer me asignó para lidiar con varios testigos y ayudar a preparar exhibiciones. Pasé días organizando cientos de páginas de documentos financieros en carpetas con pestañas codificadas por colores. Practiqué mis exámenes de testigos hasta poder anticipar cada posible objeción de la defensa. Jennifer revisó mi trabajo e hizo sugerencias sobre ritmo y énfasis, enseñándome técnicas que ella desarrolló a lo largo de años de juicios. 8 meses después de que Andrew completó su sentencia, Sherry me arrastró a un evento de networking legal en un hotel en el centro. Fiscales de condados vecinos se reunieron en una sala de conferencias bebiendo vino y quejándose de jueces difíciles. Conocí a otros jóvenes abogados que entendían la presión de cargas pesadas, de casos y presupuestos ajustados. Intercambiamos historias sobre abogados de defensa que intentaban trucos sucios y testigos que cambiaban su testimonio en el estrado. Las conversaciones eran energizantes de una manera que las cenas con abogados corporativos nunca eran. Estas personas entendían el trabajo y el estrés y la extraña satisfacción de ganar un veredicto de culpabilidad. Intercambié números de teléfono con varios abogados que se convirtieron en amigos genuinos en los meses siguientes. Mientras preparaba exhibiciones para el juicio de corrupción, mi teléfono vibró con un mensaje de mi compañera de cuarto de la Facultad de Derecho. Ella participó en un evento de caridad donde Kendall estaba quejándose en voz alta sobre la fiscal que atacó a su hijo. Kendall aparentemente se quedó callada y se fue sin responder. Sonreí a mi teléfono y volví a organizar registros financieros. El juicio de corrupción comenzó una mañana de lunes con la selección del jurado. Jennifer y yo pasamos 2 días cuestionando a potenciales jurados sobre sus opiniones sobre el gobierno y su capacidad de seguir evidencias financieras complejas. Mi examen fue claro y enfocado, guiando al jurado a través de cada transacción con gráficos y líneas de tiempo. El abogado de defensa intentó confundir al contador con preguntas complicadas sobre estándares contables,
pero mi preparación se mantuvo y el testimonio permaneció sólido. También examiné al dueño de la empresa de construcción que describió entregar dinero al miembro del consejo en garajes de estacionamiento y baños de restaurantes. Jennifer me dijo durante un descanso para el almuerzo que mi preparación de testigos fue excepcional. El jurado deliberó por 2 días antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. La fiscal principal acreditó mi preparación de testigos como un factor importante en la victoria, cuando habló con reporteros fuera del tribunal. El reconocimiento profesional parecía todo por lo que había trabajado desde que pasé el examen de la barra. 9 meses después de que Andrew terminó su sentencia, me levanté para dar mi declaración inicial en un caso de agresión agravada como fiscal principal. El acusado había golpeado a su novia lo suficiente para romperle la mandíbula y 3 costillas. Me sentí completamente cómoda y confiada, explicando las evidencias al jurado. Ningún rastro de la duda que la familia de Thomas intentó plantar en mi mente permaneció. El juicio duró 4 días y el jurado condenó en todos los cargos. Esa noche me regalé una cena en un restaurante sofisticado en el centro. Me senté sola en una mesa revisando mis notas del caso y planeando mi próximo juicio. La carrera que construí era exactamente lo que quería cuando decidí ir a la Facultad de Derecho. Probé que cada uno de los comentarios despectivos de Kendall estaba equivocado sin nunca hablar con ella nuevamente. Mis logros hablaban más alto de lo que la burla de ella jamás podría. Una gran operación de venta de narcóticos había estado operando a través del puerto por 2 años, y agentes federales finalmente reunieron suficientes evidencias para presentar cargos contra 15 acusados. Roy se sentó detrás de su escritorio, mirándome seriamente, y dijo que me quería como fiscal principal porque me había probado capaz de lidiar con casos complejos con múltiples partes móviles. Pasé las 3 semanas siguientes trabajando 16 horas por día con un equipo de agentes de la DEA y contadores forenses que me guiaron a través de manifiestos de envío y transferencias electrónicas y fotos de vigilancia tomadas de camionetas sin marcar. La evidencia llenó 12 cajas de archivo y organicé todo en una línea de tiempo que mostraba cómo la operación movía el producto de barcos de carga a puntos de distribución en 3 estados. 2 investigadores llamados Harris y Jennifer me ayudaron a preparar entrevistas con testigos y ensayamos el testimonio hasta que pude anticipar cada pregunta que la defensa pudiera hacer. Sherry me encontró para cenar el viernes por la noche para celebrar mi aniversario de 1 año en la oficina de la fiscalía, y nos sentamos en nuestro restaurante italiano favorito bebiendo vino. Mientras ella me miraba con esa expresión orgullosa, señaló cómo me veía diferente de la mujer que se sentó en esa mesa de acción de gracias, sosteniendo sus resultados del examen de la barra, mientras todos reían. Yo estaba más confiada ahora, más segura de mis habilidades, completamente cómoda con mi identidad profesional. Independientemente de lo que alguien pensara, la duda que la familia de Thomas intentó plantar en mi mente desapareció en algún lugar entre mi primera victoria en el juicio y mi caso número 50. Ella levantó su copa y dijo que me convertí exactamente en la abogada que debía ser, y le creí porque las evidencias lo respaldaban. Encontré a Declan en el tribunal la semana siguiente, y él me detuvo en el pasillo para mencionar que Andrew había completado todos sus requisitos judiciales, y parecía genuinamente cambiado por la experiencia. Andrew estaba asistiendo a reuniones de a 3 veces por semana, aunque su sentencia requería solo una, y Declan dijo que nunca había visto a alguien tomar su recuperación tan en serio después de una primera ofensa. Sentí un momento de simpatía por ella antes de seguir con mi día, porque ese ya no era mi problema para resolver. Construí una carrera exitosa a través de trabajo duro y competencia real. Probé mi valor en tribunal tras tribunal, y aprendí que la única validación que necesitaba era mi propio conocimiento de que gané todo lo que logré.